juntos te compraremos. Y cuando bajes en serio, un poco más compraré. Rizobacter, Rizobacter, Rizobacter. Desde que saliste al mar. Bueno, ¿cómo están todos? Acá, alejado, acercado. ¿Cómo están todos? Estamos en un nuevo micro que hacemos llamar Onerosos. El micro número 3. Estamos acá con Diego y Martín. Hoy vamos a hablar de Rizobacter. ¿O no, Martín? Tal cual, así como nos dice la canción que hizo Gonzalo, que hoy no quiere salir en este video, pero vamos a hablar de Rizobacter. Le vamos a dedicar un tiempito al tema de Gonzalo. Pues ¿los podés poner un poquito más para que suene? Porque la gente lo escuche. Muy bueno el tema, ¿eh? Nuestro grupo creativo siempre a full. Gonzalo, que no nos puede acompañar, está en este momento en exteriores, está trayendo nuevas ideas, está viendo nuevos horizontes. ¿Cómo estamos, Diego? Muy bien, ¿cómo andan? Buenas tardes. Sí, vamos a hablar de Rizobacter, una obligación negociable que en la rueda de ayer, en la rueda de hoy, tuvo muchos movimientos fuertes, mucha volatilidad. Y la idea de hoy es terminar aclarando o aclarar un poco qué fue lo que sucedió y por qué se dieron esos movimientos, porque en realidad radican en una confusión. Yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción sobre la empresa para que después Martín haga el análisis más general. Rizobacter es una empresa que se funda en 1977 en Argentina, y esa empresa en el año 2016 la compra Bioceres. Bioceres es la empresa que entró en estos días, que entró en default, que trajo un movimiento importante en muchas empresas de agrotecnología. Bioceres y Rizobacter, así como Biox, que es otra empresa que también pertenecía al grupo Bioceres, se dedican a la tecnología de los cultivos agroecológicos, a los cultivos. Hacen tecnología para desarrollar para la siembra, etcétera. En el 2016, Bioceres se hace dueño del 50,01% de las acciones de Rizobacter y empieza a manejarlo. En el 2016, el grupo es un holding, Bioceres, que se hace cargo de Rizobacter en ese momento. En el 2024 se da una reestructuración en el propio holding de Bioceres, que es Bioceres Sociedad Anónima. Ese holding, a partir del 2024, se escinden de ahí dos empresas, Rizobacter y otra empresa que también se llama Bioceres, que se llama Bioceres Corp Group. Esa empresa es la que en realidad cotiza en Nasdaq, que esa empresa es la que cotiza con el ticker BIOX, que es Biox. Biox, que es de la empresa Bioceres, es una escisión del holding de Bioceres, que es el que quebró, pero que del 2024 Biox y Rizobacter no dependen del holding. No sé si se entiende, o es muy confuso. ¿Se entiende que me miras así? Entonces, Bioceres compra Rizobacter, se hace dueño de la mayoría de las acciones, el 50,01%. En el 2024 se separan, hay una reestructuración accionaria. Una parte de Bioceres, que se llama Bioceres Corp Group, se separa, que es el titular de Biox, y Rizobacter también se separa. Ya después del 2024 no dependen más de la corporación que hace unos días, en estos días, entró en quiebra porque no pudo pagar. Dicen que tiene una deuda que se estima entre los 30 y los 80 millones de dólares. Sí, entró en concurso preventivo. Entró en concurso, y lo que no pudo pagar en estos últimos días fue una deuda de 5 millones de dólares que tenía, que fue lo que generó todo este conflicto. A partir de que Bioceres entra en concurso, Biox como Rizobacter entraron, aunque no tengan una relación directa hoy económica con el holding, tuvieron un movimiento muy, muy, muy fuerte. Ayer la obligación negociable de Rizobacter bajó más o menos un 12%. Hoy la obligación negociable de Rizobacter subió más o menos un 12%. No teniendo tanto que ver, le bajó porque se creía que tenía que ver, luego se vio que no. Interesante, y ya con esto cierro para dejarlo, Martín. Biox es una empresa que en un momento se pensó que iba a ser un nuevo unicornio argentino. Esa empresa, piensen que entre el año 2021 y 2022 tuvo su techo máximo de cotizaciones, y las acciones de Biox cotizaban en $15,70 por acción.
Hoy las acciones han perdido más del 90% del valor que tenían y en este momento están cotizando en $1.22. Para que vean que, digo, podía ser un unicornio, gente ha perdido dinero en esa cotización. Nada, es interesante para pensarlo. Bueno, Martín. Sí, bueno, como vos decías, bueno, acá justamente hoy la idea de Oneroso es hablar un poquito de Rizobacter porque es una empresa con muchas obligaciones negociables que muchos de nuestros clientes tienen y nos consultan, ¿no? Así como bien decía Diego, hay una gran confusión con Rizobacter porque no se sabe si... bueno, paso una moto. No se sabe si dependen de Biox, de que cotiza en Estados Unidos, o Bioceres, que es una empresa argentina. Como bien lo dijo Diego, Rizobacter está relacionado con Biox de Estados Unidos y no con Bioceres de Argentina. Bioceres de Argentina es la empresa que entró en concurso. Actualmente no hay relación entre Biox y Bioceres, aunque se llamen igual. Se llama Bioceres, Sociedad Anónima, y Bioceres Group, bueno, Corp Group. Corp Solutions. Corp Solutions, muy bien. Pero bueno, el mercado sigue relacionando a Rizobacter con Bioceres. Entonces, ayer sufrió una gran baja del 13%, como bien decía Diego. Por lo menos algunas de las obligaciones negociables nosotros seguimos porque tienen varias, ¿no? Sí hay que tener en cuenta también que cuando uno compra una obligación negociable, tiene que fijarse en cuál es la calificación de los organismos internacionales que van las empresas de calificación. Y en el caso de Rizobacter, Fix, que es una de las calificadoras, bajó su calificación también. ¿Cuándo? Ahora, la semana pasada. ¿A cuánto lo bajó? Lo bajó de A+ a BBB-. Claro, entonces hay varios bajas, digamos, porque bajó. Rizobacter. ¿Bajó un escalón o más? Claro, no, bajó de A+, está A solo. Después está A-, y después está BBB+, y después está BBB solo y BBB-. O sea que bajó bastante. Es interesante pensar que Rizobacter cotiza hace ya bastante tiempo la obligación negociable como si fuera una empresa que esté en default, y en realidad no estaba nunca en default. Era una empresa que todo el tiempo iba pagando los cupones que tenía que pagar, pero aún así cotizaba en default. Claro, sí, cotizar en default, digamos, hablando en un precio, en la obligación negociable, todas las obligaciones negociables en dólares cotizan a $1, y Rizobacter, por lo menos la obligación que seguimos nosotros, que es la RZ, dictame Diego, RZBO, no, son 5 letras. Bueno, hay RZBO, cotiza ahora en 0.55 centavos, igual, no, mucho más bajo que Generación Mediterránea MR39, que cotiza en 0.72, empresas que están en default, digamos, que entraron en cesación de pago. Bueno, ahora Generación Mediterránea está realizando pagos, digamos, muy poquito, y se espera una reestructuración, pero está cotizando a precio de default, mucho más bajo que precio de default, inclusive. Entonces la cuestión es, 0.54. La cuestión es, ¿qué hace? ¿Qué es lo que nos van a preguntar nuestros clientes y las personas que vean este video en internet? ¿Qué hacemos? ¿Compramos obligación negociable Rizobacter o no? Acá la respuesta a esa pregunta siempre es, como siempre damos, obviamente esto es un video educativo, acá estamos charlando de lo que ocurre en el mercado, pero si uno tuviera que decirle a un cliente, la respuesta es siempre la misma, ¿no? Depende. ¿De qué depende? Del perfil, como diría Dexter. Bueno, depende del perfil del inversor. ¿Cuál es tu plazo? Y específicamente acá, ¿cuál es tu riesgo? ¿Cuál es el riesgo que estás dispuesto a asumir? Rizobacter, si bien no está en default, no entró en quiebra, no entró en concurso de acreedores, nada, absolutamente nada, sigue pagando su obligación negociable, bueno, es de un riesgo elevadísimo. Entonces, si uno quiere comprar Rizobacter, tiene que saber que existe la posibilidad, por lo menos lo que nos muestra el mercado, y los últimos balances que no dan tan bien, que puede existir en algún momento un problema de pagos. Sí, no, y habiendo varios indicadores también que la baja de categoría, estar en default, todos los que está diciendo, es de mucho riesgo y casi no recomendable, ¿no? 58% de TIR tiene. Claro, 58% anual en dólares te paga, si paga, ¿no? Bueno, la respuesta no recomendable es depende. Si vos sos un inversor
de un perfil super mega ultra agresivo, bueno, podés tener. Acá en esta mesa hay muchos de nosotros que tenemos Rizobacter, ¿no? Y especialmente una persona que no está en el video, pero digamos, hay muchas personas que tienen Rizobacter acá. Entonces digo, podés ser un perfil agresivo y comprar Rizobacter a estos precios. Estás comprando, estás en 2 por 1. O sea, por $1 te dan 2 obligaciones negociables. Por ende, tenés un 50% de TIR, lo cual es muy interesante. Pero bueno, obviamente que para el 99% de las personas que son conservadoras, no conviene comprar este tipo de obligación negociable porque, y bueno, van a tener o pueden llegar a tener un problema un problema de liquidez en el futuro, ¿no? Yo pensaba, se me ocurría pensar esto, que en el caso, a mí me parece interesante la posibilidad de comprar, en el caso de que Rizobacter eventualmente no pagara, ¿cuál es el proceso que sigue después de que Rizobacter o una empresa esta no pague su obligación negociable? Digo, entiendo que sucedería lo mismo que con el MR39. Se abre un periodo de ver si hay un reacomodamiento, si hay alguna propuesta para los inversores. Luego eso en principio se saldría generando otra obligación negociable para que se salde esa obligación negociable antigua. Un canje, digamos, como se suele hacer. ¿Cuál sería qué riesgo tenemos de luego no poder ver más ese dinero? No, como todas las obligaciones negociables, si no hay una cesación de pagos, como por ejemplo entró Generación Mediterránea y el Grupo Albanesi, lo que sucede es que vos dejás de cobrar los cupones, que el precio del mercado secundario cae abruptamente y que bueno, hay que esperar una reestructuración. Estamos esperando la reestructuración de Generación Mediterránea desde abril, que entró en default, y ahora empezaron a pagar muy despacito. Entonces, bueno, si llega a ocurrir eso, lo que hay que hacer es esperar en principio a que haya un reacomodamiento, una propuesta de la empresa. ¿Y cuándo perderías todo tu dinero? Bueno, en el caso que Rizobacter quiebre. Si Generación Mediterránea, por ejemplo, no quebró, entró en cesación de pago. Si Rizobacter quiebra, bueno, los tenedores de las obligaciones negociables ingresan como acreedores al concurso, digamos que es un juicio para la liquidación de la empresa en la futura liquidación, y cobrarán en muchos años y seguramente no el total de su capital, ni hablar de los intereses. Entonces ese es el riesgo mayor, el de la quiebra de la sociedad. Ahora, bueno, los balances no son muy buenos de Rizobacter, eso es cierto. Sigue presentando balances con resultados negativos contables. Por lo tanto, es una empresa de sumo riesgo, una tenencia de sumo riesgo. Así que bueno. Sí, entendible. Súper explicado, así que bueno, ya tienen toda la información necesaria para ustedes tomar la decisión, como siempre. Esto es modo educativo, información para que ustedes después decidan y sepan a la hora de elegir una obligación negociable. Así que yo daría por terminada este micro y nos vemos en el próximo. Así que poneme la musiquita, por favor. Por favor, poneme la musiquita. Todos unidos te compraremos. Y cuando bajes en serio, un poco más compraré. Rizobacter, desde que saliste